Bueno, hermanos, muy buenos días. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Padre, por favor, que siempre sea espada de dos filos que penetre a cada uno de nuestros corazones, Señor. Yo sé que tu palabra nunca va a volver vacía. Siempre va a producir el efecto para el cual la mandes hacia allá. Así no la recibamos, así no la queramos escuchar, Padre. Pero te pedimos que cortes, disciernas nuestros corazones, nuestras intenciones. Te lo pido, por favor. Y que estemos todos atentos al mensaje del Evangelio, a lo que hoy has dispuesto que se hable, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermano, el sermón se llama Los que os engañan, así, casi igual que la cita. Hermanos, dice el comentarista bíblico, la palabra esto se refiere a los versículos precedentes, ya los vamos a leer, o sea, los anteriores a esta parte, donde Juan escribe que los creyentes no son ignorantes, sino que conocen la verdad, reconocen al Hijo y permanecen en Él y en el Padre. Ellos deben tener bien en claro que hay personas que están tratando de extraviarlos del camino de la verdad, de la palabra de Dios. Deben oír las palabras que dijo Jesús en su momento, cuando dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ellos no han sido engañados, o sea, el público de Juan propiamente no habían sido engañados todavía, pero deben estar listos para presentar una batalla espiritual contra los engañadores y exponer sus mentiras, hermanos. Hermanos, hoy vamos a hablar un poco del misterio del anticristo, algunas cosas de esas. No es propiamente un sermón sobre eso, lógicamente, es sobre los que nos engañan, sobre los falsos maestros, sobre las falsas doctrinas, sobre qué es lo que significa todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. Hoy vamos a explicar un poco eso, hermanos. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos, 3 capítulos. En el primero vamos a ver unas advertencias sobre los que engañan, advertencias. En el segundo capítulo vamos a ver los que engañan. Y en el tercer capítulo, no somos engañados. Primer capítulo, hermanos, advertencias sobre los que engañan. Dice, os he escrito esto. Juan les recuerda lo que ya les había escrito sobre el anticristo y los anticristos, los que engañan. La Biblia tiene muchas advertencias, hermanos, contra los engañadores, ustedes lo saben, contra los falsos profetas, contra los falsos maestros. Hermanos, es un llamado a que debemos estar en guardia, velando, orando y con discernimiento espiritual para no ser engañados por estos ministros de Satanás. Hermanos, miren, dejen una marca ahí, vamos a seguir viendo esa parte de 1 Juan 2, desde el 18 más o menos hasta el 29, vamos a repasar algunas cosas. Hermanos, ¿qué se habla acá? En 1 Juan, versos 18 al 23, está advirtiendo contra los anticristos, contra el anticristo y los anticristos. Lo vemos del verso 18 al 23, encontramos este tipo de advertencias, hermanos. Nos advierte contra el anticristo. ¿Qué quiere decir el anticristo? El que está contra Cristo. Y contra todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo. Contra eso también nos advierte, que es lo mismo básicamente. Todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo está contra Cristo y tiene el espíritu del anticristo y es un anticristo en ese sentido. Pero hermanos, veamos primero qué significa Cristo. ¿Qué es lo que significa la palabra Cristo? Del griego, el Cristo o Christos, ungido. Equivalente también al hebreo Mashiach, que significa Mesías o ungido. Título oficial de Jesús de Nazaret, que lo designa como el Mesías o el prometido del Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, el rey y a veces los profetas eran ungidos cuando se los dedicaba al servicio santo. En las profecías mesiánicas el término vino a aplicarse específicamente al Mesías,
que como sacerdote, profeta y rey, había sido designado como redentor del mundo. En el Nuevo Testamento se omitió el artículo definido, y Cristo, o sea, el artículo, y Cristo llegó a ser un nombre propio tal como lo usamos hoy, Cristo. Pero también el uso combinado de los nombres Jesús y Cristo, es decir, Jesucristo, constituye una confesión de fe de que Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo del hombre, es realmente el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una profesión de fe en la unión de las naturalezas divina y humana en una persona. Recuerda, hermano, hemos hablado de esto. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. No 50% hombre, 50% Dios. Es 100% Dios, 100% hombre. Tal cual, hermano. Así nos lo muestra la Escritura. En Jeremías, Zacarías y en otros profetas se usa un título para Cristo, como Rama, que en el hebreo es Semach, que significa brote o renuevo o retoño o vástago. El Mesías es representado también como el renuevo de David, hermanos. Entonces, Cristo es esto, el Mesías. Eso significa la palabra Cristo, ungido, Mesías. Ungido en el sentido de que es el Mesías. Ya vamos a ver que ustedes y yo también tenemos la unción del Santo, pero no somos los Mesías, lógicamente. Solamente Cristo es el Mesías, es el ungido. Nosotros somos ungidos, pero Él es el ungido, Él es el Cristo, el único. Hermanos, miren lo que dice 1 Juan 2, 18 al 23, ahorita así, para que entendamos un poco mejor a qué se refiere eso, o qué es lo que está advirtiendo Juan. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Pero hermano, los últimos tiempos no son ahorita. Los últimos tiempos empezaron desde esa época, y eso lo debemos tener bien claro. En esa época arrancaron los últimos tiempos. Recuerdo cuando viene el Espíritu en Pentecostés y dice, esto fue lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros tiempos, y empieza y da la descripción de lo que iba a empezar a pasar. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, entonces habla de ese hombre de pecado. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Miren, tienen también una característica. Están dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, se hacen llamar cristianos. Se hacen llamar cristianos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Mírense, la cita base es, os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, ellos ya conocían, ellos no ignoraban la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, hermanos. Matthew Henry dice, todo hombre que niega la persona o alguno de los oficios de Cristo es anticristo. O sea, los oficios de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y al negar al Hijo, niega también al Padre, y no tiene parte en su favor, porque rechaza su gran salvación. Que esta profecía, la aparición de seductores en el mundo cristiano, nos resguarde de ser seducidos. La iglesia no sabe bien quiénes son sus miembros verdaderos, ni quiénes no lo son, pero así se prueban los verdaderos cristianos, que se hacen más vigilantes y humildes. Los verdaderos cristianos son los ungidos, como su nombre lo expresa, son los ungidos por el Espíritu Santo, con gracia, con dones y privilegios espirituales. Las mentiras más grandes y perjudiciales que difunde el padre de mentira en el mundo, ojo acá, hermanos, suelen ser falsedades y errores relativos a la persona de Cristo. Usted siempre los va a ver, hermano. Van a atacar algo allá. Ve, todas las herejías, ahora vamos a ver muchas, testigos de Jehová, mormones, todo algo ataca algo de Cristo, algo de lo que es Cristo, de lo que la Biblia nos dice quién es Cristo. Pero solo la unción del Santo puede guardarnos de los engaños.
mientras juzgamos favorablemente a todos los que confían en Cristo como el Salvador divino y obedecen su palabra y procuran vivir unidos con ellos, tengamos lástima y oremos por los que niegan la deidad de Cristo. Esto lo vamos a desarrollar ahorita en la segunda parte del sermón. Niegan la deidad de Cristo, niegan su expiación o niegan su obra de nueva creación que hace el Espíritu Santo en los creyentes. Protestemos contra la doctrina anticristiana y guardémonos de ellos lo más que podamos. Entonces, hermano, aquí está hablando del espíritu del anticristo. Dice, mire, va a venir uno, va a venir ese misterio de la iniquidad, ya lo vamos a ver de todos modos. Pero, hermano, todo aquel que diga que Jesús, todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo, este es un anticristo. Nos está diciendo allí. Hermanos, en la Biblia entonces nos sigue advirtiendo contra el anticristo, ya el anticristo como tal, contra el hombre de pecado y la gran apostasía. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12, hermanos. Viene hablando del hombre de pecado y dice las Escrituras: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que salieron de nosotros, que estaban allá? Mire, estas personas tienen el nombre de cristianos. O sea, yo no puedo ver al anticristo como el líder musulmán, como un líder de esos. No se puede ver, hermanos, no se puede ver. Mire, dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo de Dios, ¿quién es el templo de Dios, hermanos? La iglesia, hermanos. La iglesia, somos el templo del Dios viviente. Somos piedras vivas sobre los cuales se edifica el edificio. Tengamos bien claro esto, hermanos. Téngalo bien presente. No es allá el tercer templo de Jerusalén. No es allá. Ese no es el templo de Dios, hermano. Eso fue ya desechado por el Señor. Hace 2000 años fue desechado. Entonces tengámoslo presente. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mire, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces había algo que lo detenía ya en ese momento. Ya había algo que detenía que se manifestara el anticristo o el hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, ya estaba operando el misterio de la iniquidad. Solo que hay algo quien al presente lo detiene. Había algo que en ese momento detenía la manifestación del hombre de pecado. Ya vamos a ver. Hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, había algo que detenía la manifestación del anticristo. Hermanos, Roma detenía esa manifestación. Recuerden que hace 8 días vimos algo de la imagen de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y eran los 4 imperios. Primer imperio, el babilónico, el caldeo. Segundo imperio, el medo-persa. Tercer imperio, el griego. Y el cuarto imperio, con piernas de hierro, era el imperio romano. Y ese era el que gobernaba en ese momento. Ese era el imperio que se estaba manifestando. Entonces Pablo les decía como en clave estas palabras. Se lo está diciendo más o menos en clave. Porque si tal vez se metía, ¿cómo se llama eso? Se filtraba eso entre las autoridades romanas,
pues tal vez iban a tener problemas. Eso lo iban a entender los cristianos, y eso era lo importante, que lo entendieran los cristianos. No interesaba nada más. Mire, ustedes ya saben qué es lo que lo detiene. Ese cuarto imperio, hermanos. Entonces Roma detenía la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, y recuerden que había un quinto imperio. ¿Cuál era el quinto imperio? Que salía de los pies, que eran los 10 dedos. ¿Pero en qué material estaban? En hierro y barro cocido. Era una mezcla entre un poder político y un poder religioso, hermanos. ¿Y cuándo cae Roma? Más o menos siglo III o IV, no recuerdo la fecha exacta. ¿Y quién se instaura? El papado, hermanos. El papado es aquel hombre de pecado, aquel anticristo que anuncian las escrituras, que no había sido manifestado en ese momento. Uno lo llaman también el imperio romano revivido. Lo llaman de la misma manera, porque es ese mismo imperio que gobierna, y de hecho gobierna sobre Roma. Gobierna allá en la ciudad de las 7 colinas. Entonces, hermano, eso es lo que detenía. Y con el papado inició la gran apostasía. Esa gran apostasía no va a ser simplemente al final, claro, conforme pasa el tiempo se va a ir aumentando, porque eso va a ir creciendo. Pero allí inició la gran apostasía. Al caer el imperio romano, hermanos, se anuncia eso, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa allí, hermanos? Recuerde los títulos. Ahorita los vamos a ver, hermano. Él se sienta en el templo de Dios sin ser Dios. Ahorita les voy a mencionar todos los títulos divinos que tiene el Papa, Santo Padre, Sumo Pontífice, Vicario de Cristo. Se sienta en el templo de Dios, se sienta entre comillas sobre la iglesia, sin ser Dios. Él es la cabeza de la iglesia, así se hace llamar. Entonces, por eso, hermanos, estamos convencidos, como lo creyeron prerreformadores, reformadores, puritanos, valdenses, mucho antes de los prerreformadores valdenses, que, hermano, que las escrituras se refieren a este hombre, a este ministerio lequial. No es una sola persona, hermanos. Simplemente los papas que vienen son anticristos, es el anticristo de turno. Pero nosotros tenemos que ver al papado como el anticristo, como a la institución del papado, hermanos. Eso es lo que yo creo que eso quede claro, hermanos. Que eso quede claro en esta iglesia, porque eso es un dogma de esta iglesia, de hecho. Esto nosotros lo creemos y lo tenemos allá. Hermanos, nosotros no podemos estar divagando sobre estas cosas. Y yo creo lo que creyó también toda la iglesia, hermano. Yo no creo que hayan equivocado. Tantos hombres, si hay algo, siempre lo he dicho, en lo cual tenían unidad, eran eso. Ellos no divagaban con eso. Usted veía a arminianos y calvinistas creyendo lo mismo. Usted veía a Wesley y a Whitefield creyendo lo mismo. Usted veía a Lutero, a Calvino, a Zwingli, que tenían diferencias en algunas otras doctrinas, creyendo lo mismo. Usted veía a Jan Hus, usted veía a Wycliffe, usted veía a todos la tenían clara, hermano. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya equivocado en la iglesia por tantos siglos, hermano. No es posible, hermano. No es posible, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hermanos, el mundo, las religiones y el falso cristianismo, conforme se acerca a la segunda venida de Cristo, será cada vez más engañado por el papado. La herida mortal siendo sanada. Muchos identifican la herida mortal, y yo creo también eso, algunos la identifican con la caída de Roma y el levantamiento del papado. Esa herida mortal se sanó, cayó Roma, pero ese imperio romano revivido. Puede ser, yo creo que puede tener mucho que ver. Pero otros la relacionan con la herida mortal, con la reforma protestante, que le imprimió al papado una herida con espada de 2 filos, que fue por la palabra de Dios. Ya después vino el humanismo. El humanismo no es algo bueno, lógicamente, pero el humanismo, ¿qué hizo? Sacar a la iglesia católica, entre comillas, del poder visible. Entre comillas, lo digo, entre comillas. Entonces muchos relacionan eso. Yo creo que es la reforma y todo lo que repercutió. Vino la luz, la gente empezó a abrir los ojos, empezó a leer las escrituras, empezaron a pasar muchas cosas. Y aparentemente Roma, cuando digo Roma, el papado, había perdido poder. Pero ¿qué pasa? Hace 1 o 2 siglos más o menos, se restaura otra vez el Vaticano y empieza a coger poder otra vez. ¿Y qué pasó? Todos los cristianitos empezaron a decir, no, ya no pasa nada, eso no es nada. No, Roma, la herida mortal ya ha sido sanada, hermanos.
Roma ya ha retomado su poder. Roma gobierna sobre la ciudad de las 7 colinas y gobierna sobre todos los reyes de la tierra, usted lo sabe. Hay embajadas en todos y cada uno de los países, le hacen venias cada vez que el Papa llega a un país, él besa la tierra en señal de que esa tierra le corresponde a él. Tienen obeliscos en cada una de las ciudades principales, hermano, ellos gobiernan, son un imperio mundial, hermano. Si usted no puede ver eso, hermano, si nosotros como cristianos no podemos ver eso, hermano, o es que estamos ciegos, o es que nos queremos hacer los ciegos, porque es evidente eso. Pero hoy la iglesia parece que se le olvidó, hermanos. Miren, aquí dice que Él envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso es lo que les está pasando a muchos que se llaman iglesia. Hermanos, tristemente se seguirán uniendo a Él bajo su aparato religioso, a la gran ramera, y la Biblia nos advierte contra este misterio de la iniquidad. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, hermanos. Entonces, sigue advirtiendo el Señor por medio de su palabra, no solo contra el anticristo, sino contra los falsos cristos. Mateo 24, hermanos. Los que pretenden hacer... otra cosa del anticristo que es importante mencionar, que la tenía acá. Cuando vemos que Daniel habla del anticristo, lo relaciona con la abominación desoladora, ¿recuerdan? Entonces la abominación desoladora va ligada al anticristo. Y si nosotros sabemos que el anticristo es el papado, hermanos, la abominación desoladora es precisamente lo que él hace: sentarse en el templo de Dios sin ser Dios, coger la misa como sacrificio perpetuo y quitando el sacrificio eterno de Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Ustedes saben que ellos cada vez que un cura se para y da una misa, y eso no es solamente los domingos, eso es de lunes a domingo, todos los días cogen: este es mi cuerpo, este es su cuerpo que por vosotros es partido, vuelven y hacen un sacrificio. Eso es abominable, hermanos, porque Cristo se ofreció una sola vez y para siempre para llevar el pecado de muchos, hermanos. Entonces, la abominación desoladora, hermanos, perdónenme, es ridículo pensar que fue Nerón allá con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. ¿Qué de abominable puede ser que se haya destruido ese templo? No, es que eso era lo que tenía que pasar, porque los sacrificios era lo que era abominable, ya había venido Cristo. Y yo les pregunto otra cosa, como creen muchos equivocadamente, que creen que va a ser que se va a construir el tercer templo de Salomón, van a empezar a hacer sacrificios, y el anticristo va a cortar esos sacrificios, y esa es la abominación desoladora. No, si es que ya volver a los sacrificios sería una abominación. ¿Cómo puede ser abominación quitar el sacrificio? ¿Sí me entienden, hermanos? Debemos tener claro eso, hermanos. Seguramente van a pasar muchas cosas allá en Jerusalén, ya conforme se acerca la venida de Cristo. Probablemente sí, pero hermano, probablemente no. La Biblia tampoco es clara con eso. Probablemente allá se unen las 3 religiones más grandes monoteístas y se van a unir. No lo sé, hermanos, pero no pensemos que sí que se va a construir un templo y que eso, hermano, el templo es la iglesia, hermanos. Porque construir ese templo es abominable. Nosotros no podemos ver como ese templo como algo bueno. Ay, es que allá volvieron los judíos y no sé qué. No, hermanos, Cristo ya murió y resucitó. Ya el cordero fue entregado, hermanos. Podemos seguir entregando corderos y matando animales. Advirtiendo contra los falsos cristos, hermano, contra los falsos cristos, los que pretenden hacer lo que solo Cristo hace. Estos también son falsos cristos. Obviamente también son anticristos, pero la Biblia nos llama es como falsos cristos principalmente. Dice Mateo 24, del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mira las mismas palabras de arriba: que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Avance al verso 23 y 24. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, ¿no? Pues lo importante es resaltar, si fuere posible. Si fuere, no es posible, hermano, no es posible. Hermanos, mire que habla de muchos falsos cristos. No habla de un Cristo, no más. Hablan de muchos falsos cristos. Hermanos, ¿quiénes son esos? Y esto también lo ha creído siempre la iglesia histórica, hermano. Los papas, ya visto como solamente los papas, como personas, digámoslo así, como cuando van y cumplen su oficio. Miren, los papas, yo les decía, se declaran sumo pontífice. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Él se toma títulos de Cristo. Es un falso Cristo. Se hace representante de Dios en la tierra. Es el vicario de Cristo. Se hace llamar el Santo Padre. Y con más arrogancia todavía, tiene un dogma que es la infalibilidad papal, hermanos. Ellos también perdonan pecados, usted lo sabe. Ellos también tienen, entre comillas, autoridad para perdonar pecados, hermanos. Entonces los papas son los primeros falsos cristos. Mire que son muchos. Yo no puedo simplemente ver como al de José Luis Miranda allá y solamente mirar a ese señor loco que por allá, sí, ese seguramente también, y engañar a muchos. Pero hermanos, son muchos. Aquí ya nos habla de que son varios, son muchos falsos cristos. ¿Cuáles son los otros? Estos son más, los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Uy, Marco, ¿usted por qué les dice eso? El curita allá del barrio, que ese es todo buena gente. Sí, hermano, probablemente, no sé si lo haga con conciencia o no, pero ¿sabe qué? Cuando ellos toman votos, se hacen llamar alter Cristos, otro Cristo. Entonces el curita de su familia, aquí hay varios que tienen familiares, tienen un título de Cristo, un falso Cristo. Por muy querido que parezca, por muy lindo que pueda ser, por mucho que ayude a los pobres, él mismo juramentó eso. Él mismo lo juramentó. Tú eres alter Cristo. Tú eres otro Cristo cuando los nombran. Y estos también perdonan pecados, usted lo sabe, con la confesión. Y son intermediarios entre Dios y los hombres, hermano. Son intermediarios. Entonces dígame si estas personas no son falsos cristos. Dígame si no son falsos cristos. Son falsos cristos y a muchos engañarán. La Iglesia Católica Romana tiene más o menos mal contados como 1,2 billones de fieles, hermano. Y todos los cristianos evangélicos allá siguiendo. Y no, que esos también siguen a Cristo. Vamos a ver si siguen a Cristo. Las religiones también, hermano, esperan su propio Cristo, su propio Mesías. Recuerda el Maitreya de la nueva era, el Mesías judío, el Mahdi prometido de los musulmanes, y así muchos. Esperan a un falso Cristo. Hermanos, sigue la Biblia advirtiendo contra los falsos maestros. Hermanos, Mateo 7, ¿qué dice? Nos habla de guardados, no vayan, se los voy a leer, yo sé que ya lo han leído. Guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces nos hace una advertencia de que nos guardemos de los falsos profetas. Son muchos, van a venir muchos, así es. Entonces no se alarme, no se preocupe. Si, ay, pero es que todo el mundo se desvía, pero es que entonces nadie tiene la verdad. Hermanos, eso nos dicen las Escrituras. Consolémonos en estas palabras. Eso también es consuelo para el verdadero pueblo de Dios. Los falsos maestros se conocen por sus frutos. ¿Cuáles? Tanto su vida, es verdad, pero también su enseñanza, lo que enseñan. Muestran tarde o temprano el árbol malo y podrido que realmente son. Debemos guardarnos de ellos. Es una advertencia del Señor para salvaguardar nuestras almas, hermanos. Es que eso no es de que, ay, usted es un contencioso porque denuncia un falso maestro. Hermanos, esto tiene que ver con almas, con salvación y condenación eterna.
están contra el evangelio de Cristo, son anticristos, no sirven a Cristo, sirven a Satanás, pero astutamente. Miren, dicen las escrituras, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, para mí es muy fácil, para cualquiera sería muy fácil identificar un sacerdote, yo no sé cómo le llaman, un líder musulmán, como un falso maestro. Es muy fácil, es re sencillo. ¿Quién va a dudar de eso? Pues es que enseñan otra cosa totalmente diferente al cristianismo. Pero hombre, es más difícil cuando están con el nombre de cristiano. Es que ese es el punto, dice que ellos se disfrazan. El musulmán no se tiene que disfrazar, ellos son musulmanes allá, no se tienen que disfrazar. Pero el que en nombre de Cristo es un falso maestro, sí se tiene que disfrazar. Iglesia, la Biblia nos escribe ampliamente sobre los que engañan. Nos advierte contra todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo, el espíritu del anticristo. Nos advierte contra el hombre de pecado y la gran apostasía. Nos advierte contra los falsos cristos, aquellos que pretenden hacer solo lo que Cristo hace, tanto en posición como en obras. Es decir, nos advierte contra los falsos maestros en general, para que usted y yo, iglesia, estemos atentos, pues ellos se conocen por sus frutos, por su enseñanza, por su vida. La palabra nos dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Vamos a entrar a un segundo capítulo, ya vamos a desglosar un poco más esas personas. ¿Qué hacen esas personas? Los que engañan, hermano, los que engañan. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan habla sobre los anticristos, aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, lo leímos hace un momento. Los podemos ver, les decía que los vamos a desglosar ahorita, negando la deidad de Cristo, negando su obra expiatoria, o negando también su poder transformador para cambiar vidas. De esa manera los podemos ver. Negando la deidad de Cristo, ellos niegan la deidad de Cristo. ¿Cómo? Pues niegan que Cristo es Dios, evidentemente lo dicen así. Distorsionan sus atributos, inventan todo tipo de mentiras sobre la verdad, conforme al mundo, sus filosofías y palabrerías, pero todas enfocadas a Cristo, atentan contra Cristo. Pero en este punto particular quiero resaltar que niegan la deidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios. Dice Colosenses 2, 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Sí ve que siempre hay una advertencia? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, mire lo que dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, hermano, toda la plenitud de la deidad. Él no es una fotocopia. Una fotocopia no es igual al original, hermano. No es igual. No tiene la misma tinta. No es el mismo papel. ¿Sí me entienden? En cambio, en él, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Amén. La soberanía, la justicia, la santidad, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, todo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, hermano. Hermanos, hay muchos, usted ya los conoce tal vez, testigos de Jehová, que dicen, sí, él es el Mesías, él es el Cristo, dicen, pero no es Dios. No, no puede ser, no es posible, hermanos. Los mormones dicen, él es, Cristo es uno de los dos hijos de Dios. Ustedes saben que ellos creen eso. Él es uno de los dos, Satanás es el otro hijo de Dios. Y lo toman como creación de Dios. Los musulmanes dicen, es un profeta, pero no es Dios. Es un profeta. Imagínense, es un profeta. ¿Cómo podemos tener relación con ellos? No se puede. Pero hay unos, existe hoy lo que se llama el Crislam, dirigido o impulsado mucho por Rick Warren, ustedes saben. ¿Cómo puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? O los judíos dicen, él es un farsante, porque eso dicen los judíos. Yo no sé si ustedes sabían. Yo creo que todos lo sabemos.
¿Y cómo podemos decir que ellos son nuestros hermanos, que ponen una bandera allá con 6 puntas y dicen que son el pueblo de Dios? Cuando los mismos judíos dentro de su dogma no creen que Cristo era el Mesías en ese momento. ¿Cómo pueden ser hermanos de nosotros? O sea, yo no sé qué nos pasa. Hay veces, o sea, de verdad, son cosas tan evidentes. O sea, no podemos. O sea, es imposible. Hermanos, y las religiones y el mundo en general dicen, él es un maestro iluminado, él es un modelo de conducta. Fue un gran hombre. Sí, pero no era Dios para ellos. Y hermanos, si no es Dios, no puede ser el Mesías, porque la salvación es de Jehová, porque vino Emmanuel, Dios con nosotros a salvarnos, hermano. Si Cristo no es Dios, no puede salvar. Si Jesús no es Dios, no es el Cristo, hermanos. No es el Cristo, es un anticristo, otro, o un falso maestro sería, si no fuera Dios. Roma, pero ojo acá, voy a decir, bueno, pero ¿y entonces por qué la Iglesia Católica dice que Cristo es Dios? Y entonces él no es el anticristo, el papado, ¿sí? Vamos a ver. Esta tal vez no es tan evidente, pero acuérdense que hay 3 características más, o 2 características más. Pero de todos modos Roma, si bien no niega que Jesús es Dios, lo hace un Dios, entre comillas, debilitado, que recurre a María y a los santos, no un Dios todopoderoso. Ese no es Dios. Por lo menos no es el Dios de las Escrituras. Entonces, ese no es Cristo. Ese no es el Cristo. Y la iglesia moderna, ojo acá. Claro, ellos tampoco niegan la deidad de Cristo, pero lo ponen al nivel del hombre. Un Cristo hippie de paz y amor que tolera el pecado, sin sus atributos de santidad y de justicia, por ejemplo. Entonces, hermanos, no son tan evidentes, lógicamente, estos 2 últimos. Pero, hermanos, también niegan, en el fondo están negando la deidad de Cristo. Todos estos niegan la deidad de Cristo, sus atributos divinos. Dicen mentiras, sutilezas venenosas, vanas filosofías, hermano. Si Jesús no es Dios, entonces no puede ser el Cristo. Cuidado. La Biblia ya os ha escrito sobre los que os engañan, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Qué hace a Cristo Dios? Sus atributos. Y si yo disminuyo sus atributos, hermano, yo ya estoy implícitamente diciendo que no es Dios. Así lo dije con mis labios. Y eso es lo que hace Roma, y eso es lo que hace muchas iglesias evangélicas de hoy. La iglesia moderna. En esta es más evidente, tal vez Roma y otras cosas. Niegan la obra expiatoria de Cristo. Uno va a decir, bueno, pero la Iglesia Católica dice que Él es el Salvador, Él murió por nuestros pecados. Sí, ¿cómo no? Vamos a ver. Niegan la obra expiatoria de Cristo. ¿Por qué? Porque o la niegan o la distorsionan diciendo que no es única y suficiente. Distorsionan su obra para salvar. Enseñan otros caminos de salvación, predican otro evangelio. Pablo advirtió y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿quiénes son estos, hermanos? Los vemos en las religiones en general, en el mundo, los ateos, los agnósticos y también Roma, diciendo cosas como estas. Acuérdense que estamos en que niega la obra expiatoria de Cristo, o sea, que Él fue el sustituto de nosotros. Dicen, muchos pueden decir, como Roma, por ejemplo, si es Dios, si es el Mesías, pero hay otros caminos de salvación. ¿Se dan cuenta? Ya no es única y suficiente. Ya no es el Cristo, ya es un Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? La Biblia dice es el Cristo, es un único Cristo. También pueden decir, todas las religiones llevan al mismo Dios. Ya no es el Cristo. Sí, su Jesús lleva a Dios, yo sí creo en Él y va a llegar al cielo. Pero resulta que hay otros caminos. Ya no es el Cristo. Dicen también, sobre todo el mundo en general,
lo importante, no importa qué religión crea, lo importante es no hacerle daño a nadie. Lo dice, todo el tiempo lo están diciendo. Hermano, obras, obras. Pero hermano, mire, más evidente aún la iglesia romana, iglesia católica romana. María es corredentora. Entonces ya no es el Cristo, ya hay otro Cristo. Ya María es corredentora. El purgatorio ya no es el Cristo. Ya usted se puede salvar si su familia, si usted va y pasa no sé cuántos siglos o lo que ellos determinen allá purgando sus pecados, y eso, si entre más plática le den, pues más rápido podrá salir del purgatorio. Entonces ya no es el Cristo. Ya ¿quién se volvió el Cristo? Usted mismo y su familia que da plata. Ay, hermanos, el bautismo infantil, Roma, literalmente, dogma de Roma, dice que el bautismo de infantes lo hace a usted depositario de la gracia de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada? El bautismo. La puerta de entrada no es Cristo. Otro, ya no es el Cristo. Los sacramentos, ustedes saben que ellos enseñan que yo debo cumplir, no solamente, entre comillas, creer en Cristo, sino las obras, los sacramentos, cumplirlos, igual que los judíos de la época de Cristo. Y por eso Pablo lo reprendía, y por eso Pablo, esta carta que yo les acabo de leer, es de Gálatas, lo que si predica otro evangelio, y está exponiendo principalmente a los judíos que querían hacer que volvieran a los ritos, a que se tenían que circuncidar y así una cantidad de cosas ceremoniales para salvarse. Las indulgencias, la misma cosa, eso está ligado con un poco con el purgatorio, o pagando prepagadamente su salida del purgatorio. Las obras de caridad para ellos también son fundamentales para salvarse. Por eso usted ve a una Madre Teresa de Calcuta, ve todo este tipo de cosas. Pero es que ellos no lo hacen como un fruto cristiano de caridad que debemos tener todos, sino lo hacen como algo, como una obra de justicia. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero los evangélicos también caen ahí. ¿Por qué? Yo les he dicho, la conciencia es otro Cristo. Para aquel que no ha escuchado el evangelio, si a mí no me han predicado, entonces yo por mi conciencia me puedo salvar. Y resulta que Romanos no dice que va a ser salvado, sino va a ser juzgado por su conciencia. O sea, eso es como que le está diciendo, mire, de todos modos usted no tiene excusa. Eso es lo que está diciendo la carta de Romanos. Ellos, los evangélicos, de la sinceridad de otros credos, ellos son así, no, pero ellos son sinceros. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Yo cómo voy a decir que él se murió musulmán o judío? Pues solo el Señor sabe. No, hermano, la Biblia sí nos dice que yo puedo estar seguro si una persona por lo menos se condenó. Es más fácil por lo menos saber que se condenó. Nos podemos engañar con el que se salvó, eso es verdad, nos podemos engañar. Pero yo creo que con el que se condenó hay cosas evidentes. Yo morí siendo un falso maestro. O sea, si yo morí siendo judío, practicando el judaísmo o el catolicismo romano o musulmán, está en el infierno. No hay otra manera de decirlo. Su abuelita, su tía, los que ya murieron, mediten eso. No vaya y le diga mentiras. Por lo menos no diga mentiras, pero no le vaya a decir que está descansando en paz. La oración de fe es lo mismo que el bautismo infantil para los católicos. El evangelio social hoy se está convirtiendo mucho en eso. Hermanos, pero al final todos estos terminan enseñando salvación por obras y llevando al ecumenismo, porque pues si todos los caminos conducen a Dios, pues todos somos hermanos. Por eso es el ecumenismo, por no entender el evangelio, por no hacer caso a lo que dice Pablo, que ellos predican otro evangelio. Y ellos siguen agregando a la fe, no solamente niegan caminos de salvación diferentes, sino que agregan a la fe obras y sacrificios para salvarse. Mire, Pablo nos advierte también de ellos en Filipenses: guardados de los perros, dice, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué dice mutiladores? Porque se refería a los judíos que circuncidaban. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Hermano, obviamente aquí directamente está hablando de los judíos, específicamente con la circuncisión y sus ritos, todo lo que hacían para salvarse. Si usted le pregunta a un judío ortodoxo, ¿cómo es salvo? Ellos dicen, Torah ma Yeshua, Torah ma Yeshua, no Yeshua, Torah ma Yeshua. Obras de justicia, hermanos. El Yeshua que además están esperando porque no creen, no ha venido. La Iglesia Católica Romana, de la misma, mutiladores del cuerpo. La Iglesia Romana con su ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Esos que se van a Monserrate, esos monjes que se encierran allá en los claustros. Eso, ascetismo. Pagar votos. Entonces, ¿cómo pagan votos? Pues mire, no, es que el señor caído de Buga me hizo un milagro, entonces yo voy a ir a pagarle ese milagro allá, y se van hasta Buga, y algunos se van hasta de rodillas o caminan aquí a Monserrate. Usted ya los ve, hermanos, usted ya los conoce. Ay, hermanos, entonces estos son mutiladores del cuerpo, son malos obreros. La Roma también con la misa y los sacrificios, cada vez que se hace una misa se hace un nuevo sacrificio con los sacramentos. Las religiones también con sus ritos, ayunos, sufrimientos, ascetismo, pagar votos, ellos también hacen eso. Las religiones hinduistas tienen mucho de estas cosas, hermano, entre comillas, sus buenas obras. Hermanos, pero todos estos niegan el sacrificio único y suficiente de Cristo. Su obra expiatoria no es suficiente para ellos. Hay otras formas de salvación fuera de Cristo. Agregan a la fe fidelidad. O sea, agregan a la fe, es decir, a la fidelidad, a la fe, predican otro evangelio. Hermanos, yo les decía, si Jesús no es el único camino de salvación, entonces no es el Cristo. No es el Cristo. Él es el Cristo, el único, hermanos, el único. Cuidado, ya os he escrito esto sobre los que os engañan, hermanos. Y ustedes ya lo sabían, de hecho, o muchos por lo menos ya lo sabían. Pero hacen otra cosa, estos son más sutiles. Niegan el poder transformador de Cristo. Niegan el poder de Cristo para cambiar vidas. Odian el señorío de Cristo. Y estos están más evidentemente en la iglesia. Enseñan, vayan buscando Judas 1. Enseñan una gracia barata, muestran a Cristo como Salvador, sí, pero no como Señor. Estas personas ni tienen fruto ni enseñan a dar fruto. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Niegan qué? Eso. Niegan la soberanía de Dios. Niegan no tanto la soberanía como atributo de Dios, porque eso les encanta a muchos reformados. Niegan la soberanía sobre nuestras vidas. Ahí sí ya no es soberano. Avance al verso 8. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Verso 12. Son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Se apacientan, se condecoran entre ellos. Eso lo hacen. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Verso 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, sí, cualquier falso maestro cristiano que se haya muerto, por muy evangelista que haya sido, como decían ahorita, que es que este señor, el más ecuménico, el que Billy Graham, el hombre que más influenció en el protestantismo en el siglo XX, en el movimiento ecuménico, diciendo que fue después del apóstol Pablo el más grande evangelista que haya tenido. Miren, la Biblia dice, estas personas, se desvió, este hombre se desvió. Y miren lo que dicen las escrituras.
está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Mira, hablan cosas infladas. Ellos les encanta alivianar la conciencia. Tú eres un campeón, vas a triunfar. Bueno, todas esas cosas, adulando a las personas para sacar provecho. Platica también, todo eso va por ahí. Dicen en el verso 18: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Sensuales, ellos son los que causan divisiones, no nosotros, los que tratamos de predicar el verdadero evangelio. Ellos son los que causan las divisiones. Los sensuales, los carnales, los impíos, los mundanos, los tibios, son ellos, porque esos son ellos. Hermanos, usted los puede ver en el cristianismo, les decía, la iglesia moderna, en el neocalvinismo. Estas personas ignoran la doctrina del nuevo nacimiento. O sea, están en la iglesia. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero ellos ignoran la doctrina del nuevo nacimiento. Por eso justifican al falso creyente. Justifican a un cristiano tibio como cristiano, a un cristiano light como cristiano. O sea, y cuando digo cristiano light, póngalo entre comillas. A un cristiano mundano como cristiano, al cristiano suicida como cristiano, o al cristiano de la comunidad LGBTI como cristiano. Miren, porque ellos hablan palabras infladas, según sus propios deseos, ellos adulan. No, es que el Señor se sentó con pecadores. Claro, hermanos, claro que se sentó con pecadores. ¿Pero a qué se sentó con los pecadores? A llamarlos al arrepentimiento. No a decirle, bien, sigue con tu pecado, tú eres cristiano, no importa, eso es amor finalmente. No, hermanos. Las religiones también lo puede ver, sobre todo la iglesia romana y el cristianismo. Por eso ellos, todos estos, terminan. O sea, como no entienden esto, no entienden la doctrina del nuevo nacimiento. No la entienden, es que ese es el problema. Y hermano, yo me temo que a muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo. No entendemos el nuevo nacimiento y le decimos cristiano a alguien que tal vez no es cristiano. Entonces, hermano, el nuevo nacimiento, mi Biblia dice que somos nuevas criaturas, totalmente transformadas, no perfectas, ya lo sabemos, pero sí personas entregadas, vivas en Cristo, apasionadas por el Señor, que hemos abandonado nuestra vieja vida, hermanos. Eso es ser un cristiano nacido de nuevo. Pero, hermano, como no entienden eso, terminan enseñando obras y ritos para salvación, lo que vimos antes. Como no entienden, no lo han vivido ni siquiera, no han vivido el nuevo nacimiento, entonces para ellos es fácil bajar el estándar. ¿Sí me entienden? Es fácil bajar el estándar y además es fácil decir, no, eso con que usted haga la oración, no, eso con que usted haga no sé qué, el bautismo, y terminan enseñando obras de justicia para salvarse. ¿Sí me entienden, hermanos? Antes que frutos, enseñan obras y ritos para salvación antes que frutos y niegan el poder de la obra expiatoria de Cristo. Están negando eso, hermanos, finalmente. Niegan el señorío de Cristo, les decía, son impíos, mundanos, odian la santidad y asimismo enseñan. La segunda carta de Pedro también nos dice, mire, verso 1, segunda carta de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aunque negarán al Señor que los rescató, negan el señorío, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 10, segunda parte del verso 10, siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, usted ve a los reformados, esos son muchos de ellos. Ellos no le van a negar Cristo, único camino de salvación. Ellos le explican a usted muy bien los atributos de Dios, las doctrinas de la gracia. No le dicen una sola herejía. Predican mejor que cualquiera de nosotros, hermanos. Pero sabe que ellos niegan el señorío de Cristo. Ven a Cristo como Salvador, pero no a Cristo como Señor. Antinomianos, odian la ley de Dios.
Verso 13. Tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Miren, son mundanos, gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Uno viera todo lo que hacen allá a puerta cerrada, hermanos. Tienen los ojos llenos de adulterio, verso 14, no se sacian de pecar. Mire, deben tener inmoralidad sexual, muchas de esas cosas. Seducen a las almas inconstantes, seducen a las almas inconstantes, claro. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 17, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, hermanos. Para siempre. Verso 18, lo dice parecido a Judas, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivieron el error. Eso es lo más grave, hermanos, que desvían. Había personas que tal vez iban medio corriendo bien y llegan estos hombres impíos, ministros de Satanás, y les alivianan la conciencia y los mandan otra vez para el mundo. Mire, dice en el 19, es que eso es lo que dicen, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Tranquilo, tú eres cristiano, no, eso no lo escuches a él, no te atormentes, o sea, empiezan a hacer lo que el Espíritu, intervenir en lo que el Espíritu Santo tal vez ha empezado o ha hecho o está haciendo en esa persona. Tranquilo, no te preocupes, tú ya eres salvo, tú ya hiciste la oración de fe. ¿Tú crees en las doctrinas de la gracia? ¿Tú crees que Jesucristo es el Salvador? Sí. ¿Tú lo crees? ¿De verdad? ¿Tú entiendes eso? Sí. No, tú ya eres salvo. Tú ya eres salvo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. MacArthur le preguntó a una niña en una, ¿cómo se llama? En una sesión de preguntas y respuestas. Una niña que yo creo que estaba compungida por su pecado. Algo algo así. Sí, y MacArthur, no, tranquila, tú eres salva, no te preocupes, eso es un buen síntoma, no sé qué. No, o sea, que debió haberle dicho, mira, arrepiéntete, ve, porque tenía unos deseos, cosas feas, sentía esa mujer. O sea, había que llamarla al arrepentimiento y no decirle, tranquilo, tú eres salva, vete. No era salva esa muchacha. Le alivianó la conciencia. Todos estos niegan el poder de Cristo, ignoran su poder para cambiar vidas, no lo han vivido, no tienen fruto, no han nacido de nuevo, no se someten al señorío, por eso enseñan lo que enseñan. Si Jesús no tiene poder, escúcheme bien, para transformar nuestras vidas verdaderamente, entonces Él no es el Cristo, porque solo Dios, hermanos, puede transformar nuestras vidas. Amén. Cuidado. Ya os he escrito sobre los que os engañan, hermanos. Ay, hermanos. Entonces, estas personas, todos estos, predican otro Cristo, otro Espíritu y otro Evangelio, hermanos. Debemos cuidarnos de todos ellos, son anticristos. Mire, hermano, vaya a 2 Corintios 11, del 1 al 5, por favor. Segunda de Corintios 11, del 1 al 5. Mire, son palabras de Pablo, hermanos. Pero esto es como, haga de cuenta como también yo sintiéndolas de la misma manera como se las digo, como las dijo Pablo. Hermanos, porque es mi deber hablarles de estas cosas, escribirles sobre los que os engañan. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermanos, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Hermano, que esto no se cumpla. Que no se cumpla, hermano.
que vengan otras personas a predicarles otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu del que ustedes ya han recibido, hermanos, y ustedes lo toleren. Y no toleren el verdadero evangelio que tratamos de predicar en esta iglesia, hermanos. Iglesia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Iglesia, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores de cuerpo. Ellos son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y negan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos son anticristos, y si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, hermanos. Iglesia, yo también os he escrito sobre los que os engañan, y creo que aquí se ha hablado bastante del tema, hermanos, en esta iglesia. Cuidado con los que niegan la deidad de Cristo. Cuidado con los que niegan la deidad de Cristo, con los que distorsionan sus atributos divinos, los que inventan mentiras sobre la verdad, conforme al mundo y sus filosofías. Cuidados con los que niegan la obra expiatoria única y suficiente de Cristo, los que distorsionan su obra para salvar, los que enseñan otros caminos de salvación, los que agregan a la fe obras y sacrificios meritorios para salvarse. Cuidado con los que niegan el poder transformador de Cristo, su señorío sobre nuestras vidas, los que enseñan una gracia barata, los que muestran a Cristo como Salvador, pero no a Cristo como Señor. Si Jesús no es Dios, si no es el único camino de salvación, y si no tiene poder para transformar vidas, entonces no puede ser el Cristo. Estamos entonces siguiendo una mentira. Iglesia, todos estos predican otro evangelio, otro espíritu, otro Cristo. Son anticristos. Cuidado, iglesia, pues ya os he escrito esto sobre los que os engañan, hermanos. Pero hermanos, usted y yo, tercer capítulo, no somos engañados. Usted y yo no podemos ser engañados. Iglesia, el Señor nos ha escrito sobre los que nos engañan. Ya lo vimos. Y aquí también lo hemos repasado, yo creo que mucho. Nos enfrentaremos a muchos de ellos. Pero nosotros, hermanos, su pueblo, tenemos la unción del Santo. Esta misma unción nos enseña todas las cosas. Nos mantiene en la verdad. Nos guarda de la mentira. Sin embargo, tenemos un llamado a contender ardientemente por la verdad, a crecer más en su conocimiento y a no separarnos de Cristo para no ser engañados, hermanos. Tenemos la unción del Santo, eso es verdad, y esa no permite que seamos engañados. Pero si de verdad tenemos la unción del Santo, vamos a tener estos frutos de contender ardientemente por la fe, de crecer en su conocimiento y de no estar separados de Cristo, es decir, para que demos fruto y no seamos engañados. Volvamos a la cita base, a 1 de Juan 2, del 24 al 29. Somos sus ungidos, hermano. El ungido, como enseñan en la teología de la prosperidad, porque ni siquiera él lo era. No es el apóstol, el superprofeta. No toquéis al ungido de Jehová. Y era solamente estos señores, que ni siquiera son ungidos. Son ungidos del diablo esas personas. Pero todos nosotros tenemos la unción del Santo. Todos nosotros somos ungidos por el Señor. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que somos nacidos de nuevo, con una nueva naturaleza, y por lo tanto no podemos ser engañados. Dice verso 24 al 29 en 1 de Juan 2: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bueno, os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahí está el verso base. Sigo, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia
es nacido de Él, hermanos. Aquí dice Matthew Henry: la verdad de Cristo que permanece en nosotros es el medio de separarse del pecado y unirse al Hijo de Dios. Esa verdad. ¿Cuánto valor debemos dar a la verdad del Evangelio? Por Él se asegura la promesa de la vida eterna. La promesa que hace Dios es adecuada a su propia grandeza, poder y bondad. Es la vida eterna. El Espíritu de verdad no mentirá y enseña todas las cosas de la presente dispensación. Todas las cosas necesarias para nuestro conocimiento de Dios en Cristo y en su gloria en el Evangelio. El apóstol repite la amable palabra hijitos, que denota su afecto. Él persuade por amor. Los privilegios del Evangelio obligan a los deberes del Evangelio. Y los ungidos por el Señor Jesús permanecen con Él, hermanos. La nueva naturaleza espiritual es del Señor Cristo, el que es constante en la práctica de la religión. Mire, constante en la práctica de la religión, en las épocas de prueba, demuestra que es nacido de lo alto, del Señor Cristo. Entonces, cuidémonos de sostener con injusticia la verdad, recordando que solo son nacidos de Dios los que llevan su santa imagen y andan en sus caminos más justos, hermanos. Hermanos, somos sus ungidos. Quiere decir eso que Dios nos mantiene, nos preserva. El Dios Trino, escúcheme bien, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos mantienen en la verdad. El Espíritu dice que nos guía, el Hijo nos perfecciona y el Padre nos santifica. O sea, específicamente, el Espíritu Santo dice en las Escrituras que nos guía a toda verdad. Es una promesa, habita en nosotros, somos sus ungidos, Él nos lleva a Cristo. Mire, dice Juan, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo, los que somos ungidos del Señor, si usted es ungido del Señor, usted tiene el Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad. Le va a dar discernimiento. Yo sé que a veces vamos a fallar. Yo sé que no sabemos todo lo que dicen las Escrituras, pero Él nos dará todo lo necesario que nosotros necesitamos para mantenernos en esta carrera y coronar y llegar y tener la corona de justicia, hermanos. Pero Cristo también nos perfecciona por medio de su iglesia para conocerlo y amarlo más, para no ser engañados. Mire lo que Él dijo, o lo que dicen las Escrituras que hizo Cristo. Y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas. ¿Se dan cuenta? Cristo constituyó, edificó su iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero hermanos, y todo, Él dispone, somos un cuerpo con muchos miembros. ¿Para qué? Para que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de Dios, para que no seamos engañados por ellos, hermanos, también. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermanos. Pero hermanos, el Padre también nos santifica en la verdad. Cristo oró por nosotros al Padre esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Es una promesa, hermanos, que usted y yo tenemos, y esa promesa se cumple en nosotros. Y hermanos, no solo se cumple en nosotros, hermanos. Miren, ¿sabe por qué se cumple en nosotros? Sobre todo porque la oró el Hijo de Dios, y es una oración poderosa, que el Hijo de Dios oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, hermanos. Tenemos esa promesa, hermanos. Ay, y sobre todo, hermanos, ¿a quién se la oró? A Dios Padre, que es fiel para prometer, para cumplir las cosas, hermanos. Entonces tenemos esa promesa, hermanos. Seremos guiados en santidad y verdad.
Hermanos, pero no solamente en la verdad, no solamente específicamente en conocer y ser guiados a la verdad, sino en ser guardados de la mentira, hermanos. Porque es que de todos modos van ligadas del lazo de los falsos maestros y de sus herejías, hermanos. Nos librará de los falsos maestros. Usted ve una persona que sigue con los falsos maestros, que sigue sumido allá, que sigue y sigue y sigue. Hermanos, tal vez es un juicio de Dios. Porque la Biblia nos dice que nosotros no vamos a ser engañados, que tenemos la unción del Santo, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, que nos librará de esas cosas. Nos librará de los que engañan, de los que distorsionan la deidad de Cristo, de su obra expiatoria o su poder transformador, de los que prediquen otro Cristo, otro Espíritu, otro Evangelio, como vimos ahorita. Nos apartará de los herejes, del papado, de la gran ramera y todas sus hijas, hermanos. Nos recordará que somos su templo y nos dirá, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Él nos libra de estas personas, nos libra de los falsos maestros, nos dice que no nos unamos con ellos. Y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios. Perdónenme, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí también está el Espíritu Santo. ¿Cómo habita Dios en nosotros? Por medio del Espíritu Santo, hermano, que nos guía toda la verdad. Y el Espíritu Santo nos va a decir, no se una en yugo desigual. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Él nos libra de los falsos maestros, hermanos. O sea, nosotros no podemos, tal vez en algún momento un cristiano puede ser engañado temporalmente, pero nunca definitivamente. Nunca definitivamente. Nos guarda de caer también en las herejías, obviamente, pues si nos libra de los falsos maestros, nos libra de las herejías que ellos enseñan. Mira, hermanos, aunque se levanten falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y hagan grandes señales y prodigios, no es posible que nos engañe definitivamente a nosotros, sus escogidos. Dice, engañará si fuere posible aún a los escogidos. No es posible, hermanos. Tal vez temporalmente, pero nunca definitivamente. Y hermanos, y su voz nos alertará diciendo también, como dice Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No seáis partícipe de ¿qué? De sus herejías, de toda la mentira que enseñan. Hermanos, listo, estamos guardados, gloria a Dios, hermanos, pero tenemos una responsabilidad. Yo les decía, contender por la verdad, crecer en su conocimiento y estar pegados de Cristo. Contender por la verdad, hermanos, es un llamado a su pueblo. No es que algunos tienen el llamado, es un llamado a todo el pueblo de Dios, a ser embajadores de Cristo, a hacer la gran comisión. Hermanos, eso es un llamado para todos. O dígame si en las Escrituras habla de que solamente sean para pastores, evangelistas. Todos tenemos ese llamado. Si usted no está cumpliendo ese llamado, evalúese a ver si usted es cristiano o cristiana. Mire, es un llamado a su pueblo. Debemos ser celosos por la fe recibida. Pablo, perdóneme, la carta de Judas es escrita a la iglesia, a toda la iglesia. La carta de Judas se la escribe a unas personas, no se la escribe a los pastores únicamente. Y le dices, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a los ungidos del Señor. Hermanos, ¿estamos contendiendo ardientemente por la verdad? ¿Estamos predicando la verdad en todo momento? ¿Estamos denunciando la mentira? ¿O estamos, como dicen allá todos, porque eso ya lo dicen casi todos? No, que eso solamente predicando la verdad ya se expone la mentira. No, hermanos.
toca hablar la verdad, por supuesto, pero toca también denunciar la mentira. Juan Calvino decía eso, recuerden, él va con dos espadas, una proclamando la verdad y otra denunciando la mentira, una para atraer las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos rapaces. Eso es nuestro llamado, hermanos, ese es nuestro llamado. No, que eso no le hable al católico de los ídolos, de los santos, del Papa. Solamente convénzalo, decía Suger Michelén, convénzalo de que la Biblia es la autoridad final y usted ya después va a entender que todo eso está mal. No, eso no dice mi Biblia. Mi Biblia dice que yo tengo que llamar al arrepentimiento, porque por medio de la ley es el conocimiento de Cristo. Hermanos, eso dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Yo a la ley le tengo que decir, usted es un idólatra, arrepiéntase de ese pecado. Es un llamado. De hecho, Cristo felicita a la iglesia de Éfeso. No es que esté mal. Esa la hemos leído en los dos últimos sermones. Le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, es bueno, esa era la parte buena de esa iglesia. Pero ¿cuál era la parte mala? Que habían abandonado su primer amor. Entonces debemos mantener obviamente las dos cosas. Hermanos, estamos contendiendo ardientemente por la fe, insisto, hermanos. Estamos predicando a nuestros conocidos, familiares, amigos. Estamos en el 1 a 1. Estamos utilizando todos los medios disponibles para hacerlo, hermanos. Yo les digo, hermanos, debemos hacerlo. Yo siempre les digo lo mismo. Hay personas que tal vez no les va a gustar o no les gusta que yo siempre repita esto, hermano. Pero si usted tiene un Facebook para no predicar el evangelio, ciérrelo. Ciérrelo, porque el Señor le va a pedir cuentas por eso. Le van a pedir cuentas, porque era un medio en el cual usted podía llegar a muchísimas personas. Claro, sea sabio para usar el Facebook o sabia para usar el Facebook. Usted no se puede quedar 24 horas del día metido allá, lógico. Pero si usted es organizado y organizada, se puede organizar y dispone unos tiempos específicos, se edifica, hace ciertas cosas, no descuida sus devocionales privados, en familia, su vida individual, hermanos. Pero nosotros debemos hacer eso. De verdad que lo debemos hacer. Es un llamado, hermanos. Yo siempre les pongo lo mismo. ¿Qué tal Lutero pensando que es que la imprenta no era el medio por el cual se debía predicar el evangelio? No, Lutero no se puso con tonterías. Él fue y plagó Europa, imprimió todo lo que podía imprimir y lo plagó por toda Europa, hermanos, y dio lugar a la reforma protestante. ¿Qué tal Pablo pensando en que no es la tecnología de la época de Pablo? ¿Cuál era? Las cartas. ¿Qué tal Pablo pensando que es que yo no voy a mandar cartas? Pues no, hermanos, tenemos que contender ardientemente por la verdad. Acuérdense que la Biblia habla de que los mudos hablarán, hermano. Y no me venga usted a decir que usted todos los días le está predicando el evangelio, porque es que hay unos que dicen eso. Entonces yo no predico allá y yo, porque ese no es el medio. A ver, todos los días está predicando el evangelio, todos los días le predica a alguien diferente, cada vez que sale y se encuentra una persona le predica. Hermano, no nos engañemos. Por eso hay varios medios, utilice todo lo posible. La Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, no se contente solo con las redes sociales, porque hay veces puede ser más fácil en las redes sociales que en el 1 a 1. ¿Sí me entiende? Entonces hay que hacerlo por todos los medios, hermano, que tengamos disponibles. Crecer en su conocimiento es otra responsabilidad que nosotros tenemos. El conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de su sabiduría, de sus riquezas, para no ser engañados. Mire, dice Colosenses, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y mire lo que dice al final: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, si no estamos bien cimentados, pues fácilmente nos pueden engañar, lógicamente. Hermanos, estamos creciendo. Hay madurez espiritual en nuestras vidas. Madurez espiritual, hermanos, realmente. Yo sé, hay personas que llegan, son nuevas en la iglesia. Lógico, pues tienen un proceso de crecimiento en todas estas cosas, hermano. Pero debemos estar creciendo. Estamos leyendo las Escrituras diariamente, diligentemente, en el Espíritu.
Estamos leyendo también otros buenos libros cristianos. Estamos leyendo eso, hermano. Eso también nos ayuda. Recuerde, Pablo ¿con qué se quedó? Con el capote, los pergaminos que referían a las escrituras y sus libros. ¿Sí me entienden, hermano? Hay que leer, hermanos. Obvio, no lea basura, lea cosas. Hay muy buenos libros cristianos, muy buenos libros puritanos. Deberíamos estar todos, hermanos. Yo siempre le digo al que le puedo decir, cada uno debería estarse por lo menos leyendo un libro permanentemente. Cada uno. Prédicas, estudios, bueno, y todo lo que se hace en el cuerpo de Cristo, hermanos. Cuidado, porque si no estamos creciendo, seremos engañados. Y como dice aquí Colosenses, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, hermanos. Hermanos, pero no nos podemos separar de Cristo. Porque usted sabe que uno puede tener mucho conocimiento y no tener conocimiento acá, ¿sí me entiende? No haber bajado acá. Nos aparta del pecado. Si no nos separamos de Cristo, nos apartaremos del pecado, de las herejías y llevaremos mucho fruto. Mire, dice, ya estáis limpios, ya estamos limpios, somos sus ungidos. Recordemos lo que Él nos ha hablado. Mire lo que dice Juan 15, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, y Él viene hablando, si usted revisa, viene hablando en un contexto de los falsos maestros, porque habla de que mis ovejas oyen mi voz, dicen que otros son ladrones y salteadores. Está en ese contexto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, un fruto también es el conocimiento de las cosas del Señor. Eso también es un fruto. Yo sé que ese fruto también lo pueden tener falsos cristianos. Yo lo sé, hermano, porque es más fácil alimentar acá que acá. Yo lo sé, hermano. Hoy el sermón está más enfocado en el conocimiento del Hijo de Dios, porque nosotros tenemos que arrancar de algo. O sea, hay gente que es muy sincera, pero está equivocada acá, hermano, y eso tampoco es así. ¿Sí me entiende? Los musulmanes son sinceros, hermanos, sinceros en lo que creen, y como decía alguien, pero están sinceramente equivocados. Los testigos de Jehová son sinceros, hermanos, salen, predican, usted los ve ahorita por allí haciendo muchas cosas, hermano, pero el Cristo que yo sigo no salva. Ay, hermanos, debemos crecer en santidad. Mire, hermanos, aquí habla del fruto principalmente, frutos dignos de arrepentimiento. Pero, hermano, porque, mire, los falsos maestros tienen mucho conocimiento doctrinal, pero mire que ellos no es que conozcan muy bien, tengan muy buen conocimiento doctrinal, o por lo menos los que lo siguen. Los reformados conocen muchas teologías, pero ¿por qué terminan enseñando mal la santidad? Hermano, porque, como lo vimos ahorita, porque sus concupiscencias de la carne se lo alimentan, pero en el fondo no entienden qué es el nuevo nacimiento, y los que lo siguen tampoco lo entienden. Estamos con Cristo, hermanos, hay fruto, hay crecimiento espiritual, hay santidad, ya nos hemos apartado de los pecados, estamos haciendo oídos atentos a las exhortaciones que nos muestran nuestros pecados. Cuidado, iglesia, pues dice Cristo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, hermanos. Concluyamos, se me fue largo hoy. Iglesia, si la Biblia nos escribe tanto sobre los que nos engañan, si nos advierte contra los que niegan que Jesús es el Cristo, si nos advierte contra el espíritu del anticristo, si nos advierte contra el hombre de pecado y la apostasía, si nos advierte contra los falsos cristos, contra los que pretenden hacer lo que solo Cristo hace, si nos advierte contra los falsos maestros, sus frutos, lo que enseñan y cómo viven, ¿no creen que es de sumo cuidado, hermanos? ¿No creemos que es demasiado importante cuando la Biblia tanto énfasis hace en esto? Hermano, es que estamos en una batalla, estamos en una guerra.
entre la verdad y la mentira. Entendemos que esto tiene que ver con el destino eterno de las almas. O sea, entendemos que esto es importante, porque resulta que el que sigue al falso maestro es un ciego que guía a otro ciego, y los dos caerán en el mismo hoyo. Entendemos que esto es fundamental, hermanos. ¿Estamos atentos a todas estas advertencias? Iglesia, yo también os he escrito esto sobre los que os engañan. Cuidado con los que niegan la deidad de Cristo, los que distorsionan su persona y atributos divinos. Yo ya les decía, si Jesucristo no es Dios, Él no es el Cristo. Cuidado con los que niegan su obra expiatoria como única y suficiente para salvar, con caminos alternos de salvación a Él, agregando obras de justicia a la fe en Él. Si Jesús no es el único camino de salvación, hermanos, entonces Él no es el Cristo. Cuidado con los que niegan el poder transformador de Cristo, su señorío sobre nuestras vidas. Los que enseñan una gracia barata. Si Jesús, hermanos, no tiene poder para transformar nuestras vidas, entonces Él no es el Cristo. Ellos, usted sabe, predican otro evangelio, otro espíritu, otro Cristo. Son anticristos. Los estamos identificando, los estamos denunciando, los estamos discerniendo, hermanos. Iglesia, el Señor ya nos ha escrito sobre los que nos engañan en las Escrituras. Nos enfrentaremos a muchos de ellos, pero nosotros, su pueblo, tenemos la unción del Santo. Esta misma unción nos enseña todas las cosas, nos mantiene la verdad, nos guarda de la mentira. Sin embargo, tenemos una responsabilidad, un llamado. ¿Está contendiendo por la verdad? ¿Está creciendo en el conocimiento de la verdad? ¿Ha madurado espiritualmente? ¿Está pegado de Cristo? ¿Está dando frutos dignos de arrepentimiento? Si no, tarde o temprano será engañado, porque quiere decir que usted no tiene la unción del Santo. Esfuércese, pues yo también ya os he escrito sobre los que os engañan. Hermano, esto tiene que ver con Cristo, con el reino de Cristo y con el reino del anticristo. Tiene que ver con aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tiene que ver con Él. Tiene que ver con que Él nos mandó a proclamar las verdades del Evangelio. Tiene que ver con ese reino glorioso, hermanos, al cual hoy nos hizo aceptos el Padre en el Hijo, hermanos. Tiene que ver con eso. Esto no tiene que ver con nada más, sino que con el reino de Cristo, hermanos. Y si no es del reino de Cristo, es del reino del anticristo. Y entendamos que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, este es un anticristo. Entonces estamos hablando de Cristo contra el mundo entero, hermanos. De Cristo contra todo aquel que no esté en Cristo. Dice, el que no está conmigo, contra mí está. Hermano, tiene que ver con Él, hermanos. A Él debemos glorificar. Entonces debemos guardarnos de estas cosas, hermano. Ir al Señor, aprender más, escudriñar más las Escrituras. ¿Y para qué? No solamente para contender, sino también para que nosotros, hermanos, cada día crezcamos más en gracia, conocimiento y en santidad. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, permite que hayamos hoy aprendido algo más, Señor, para ponerlo en práctica, Señor, para no ser simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre Santo, quedamos en tus manos. Dirígenos en el día de hoy, en este día del Señor, y que tu evangelio, tu palabra, nos edifique cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.